Y además hay otra cosa que me intriga y me gustaría que nos explique. ¿Por qué los grandes exploradores de esa época eran los españoles y los portugueses? Es cierto, las grandes exploraciones marítimas europeas fueron casi exclusivamente de españoles y portugueses. Miremos este mapa. La ubicación de España y Portugal en la península ibérica, de cara al océano Atlántico y cercana a las costas de África, permitió el desarrollo de una cultura marinera. Los conocimientos y la experiencia que adquirieron a través del tiempo los llevarían a producir las transformaciones necesarias para navegar en alta mar. Pero hubo una causa muy importante que impulsó las exploraciones. Ahora veamos este mapa. El Imperio Turco había bloqueado el mar Mediterráneo y los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas marítimas. Mapas. Los de hoy son precisos, pero ¿se imaginan cómo se trazaban los mapas hace 4 o 5 siglos? Es más, ¿saben quién hizo el primer mapa de América, o por lo menos el más antiguo que se conoce donde aparece nuestro continente? Adivinen, fue un navegante, fue un explorador. No, escuchen esta historia. En 1507, en una abadía europea, un monje trabajaba dibujando los mapas para la edición en la imprenta, inventada hacía muy poco tiempo, de un libro de geografía. Pero una carta sorprendente llegó a sus manos. Era de Américo Vespuccio, un navegante que describía y había dibujado el mapa de una tierra desconocida a la que llamaba Mundus Novus, o Nuevo Mundo. El monje, llamado Waldseemüller, decide imprimir un mapa incluyendo esta nueva tierra. Y en honor al que creía su descubridor, Américo Vespuccio, la llama América. ¡Qué historia!, ¿no? El mapa más antiguo de América que se conoce, hecho por un monje encerrado en una abadía. Y el nombre de nuestro continente puesto casi por casualidad, en cierta forma por error. Vamos a repasar un poquito ahora. ¿Qué llevó a los europeos a lanzarse a los mares y a que descubrieran nuestro continente? Varios motivos. La necesidad de encontrar nuevas rutas marítimas para comerciar, las innovaciones científicas de la época y los progresos en la navegación y en los instrumentos náuticos. Todo esto hizo que el siglo XV fuera un siglo clave, que marcó un antes y un después en los intercambios y en las relaciones entre los pueblos de distintas partes del planeta. La historia de estos acontecimientos es la que vamos a ver hoy. Así que los invito a viajar en el tiempo y a viajar por los mares del mundo. Europa, siglo XV. Rutas marítimas para comerciar, innovaciones científicas de la época, progresos en navegación e instrumentos náuticos. Acá sobre mi mesa tengo algunas claves y pistas de esta historia de exploraciones y viajes por los mares. Algunas son muy simples: brújulas, mapas, naves en miniatura. Pero ¿qué relación y qué importancia tuvieron la sal o telas como la seda y especias como la pimienta, el azafrán o la nuez moscada? Enseguida te vas a enterar. Pero también hay una ciudad clave. Hoy es la capital de Turquía, Estambul, pero en el siglo XV se la conocía por otro nombre. ¿No es cierto, profe? Claro, era la ciudad de Constantinopla, y algunos libros de historia marcan allí el inicio de estas búsquedas de nuevas rutas y horizontes, por algo que sucedió en esa ciudad, que ya te lo voy a contar. Pero antes tenemos que aclarar cómo vivían los pueblos en el siglo XV, y me refiero a que vivían separados, aislados unos de otros. ¿Imaginan por qué? Y supongo que por la geografía, por los mares, por los desiertos, por la selva, por la cordillera. Claro, las barreras naturales, pero las rutas comerciales que establecieron los europeos occidentales permitieron ir conectando, integrando a estos pueblos. Ahora sí te cuento por qué Constantinopla es una ciudad clave en esta historia. Veámoslo en estos mapas. Constantinopla funcionaba como un puente entre las rutas terrestres que unían para el comercio a Europa con Asia. Además, su puerto era paso obligado en las rutas marítimas entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero a mediados del siglo XV, en 1453, el Imperio Turco, de religión islámica, enemigo de los reinos cristianos, se apoderó de Constantinopla y bloqueó las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. ¿Qué hicieron entonces los comerciantes y navegantes europeos? Ellos tenían cada vez mayor necesidad de mercancías porque el comercio estaba en continuo crecimiento. Entonces, si no podían transitar por Constantinopla, tenían que buscar nuevos caminos. Y esto los impulsó a explorar nuevas rutas que los llevaran hacia Oriente.
¿Pero por qué eran tan importantes para los europeos la sal o las especias? Supongo que no era solo para cocinar. Las usaban para condimentar los alimentos, sí. También para fermentar bebidas caseras y para la medicina. Pero tenían otro fin fundamental: conservar los alimentos. Hoy podríamos conservar su carne muy fácilmente en frigoríficos o heladeras. Pero en aquel entonces, ¿cómo hacían para mantenerla? Salarla o adobarla. Condimentarla.